Tenemos la suerte hoy de que nos reciban aquí en la sede del Grupo Planeta tanto Mikel Lejarza Ortiz como Santiago Gómez Amigo para hablar un ratito sobre su libro Televisores Cuadrados, Ideas Redondas, que seguramente interesarán a más de uno de los amantes televisivos en España. Muchas gracias a los dos, Mikel, gracias. Gracias a vosotros. Y Santiago también, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Bueno, lo primero que os quería plantear, ¿no? Que haya dos personas que pertenecen a dos empresas que luchan tan encarnizadamente por esa batalla de la audiencia como Antena 3 y Mediaset, se sienten y se pongan a escribir un libro juntos, ya es un paso adelante, ¿no? Sí, pero tampoco ha sido ningún esfuerzo, ¿eh? Santiago y yo somos buenos amigos desde hace muchos años, trabajamos en la misma universidad y sobre todo yo creo que compartimos un amor común, que es la televisión, nos gusta la televisión. Y como este libro habla de televisión, pues ha sido escribir sobre algo que en parte es nuestra profesión, pero sobre todo es también algo que nos gusta, que tiene algo de hobby, ¿no? Y compartir hobbies es algo maravilloso. ¿Estás de acuerdo, Santiago? Sí, totalmente. Vamos, ha surgido la oportunidad de escribir este libro con Mikel, vamos, ya ha sido un placer y la verdad es que lo hemos disfrutado mucho, pues buceando en estas historias y pues buscando las cosas más interesantes de estos programas que tratamos en el libro. Habláis de historias, muchas historias televisivas, muchos nacimientos. Seguramente, bueno, hay una primera parte en la que os centráis más en ese modelo americano o anglosajón, por así decirlo. Ya luego entramos más en el tema televisivo español. ¿Creéis que a vuestros lectores le va a interesar más bien esa segunda parte que la primera? A ver, nosotros no hemos pretendido en ningún caso escribir la historia de la televisión. Como dice el subtítulo del libro, son algunas historias de la televisión. Son cosas que han ocurrido dentro de lo que es el mundo televisivo y lo que hemos intentado es centrarnos en historias pues, que creemos que merecen ser contadas, que tienen un elemento positivo detrás, que tienen una reivindicación de la creatividad sobre otros elementos más negativos que muchas veces se juntan a la idea de la televisión. Detrás de la televisión hay multitud de gente que todos los días se plantea que tiene que inventar algo, que tiene que crear algo que no existía. Y eso es lo más bonito que tiene la televisión y que tiene esta profesión. Y nos hemos querido centrar en algunas de esas historias que tiene la televisión. Muchas de ellas están protagonizadas por personas que han desarrollado su vida profesional sobre todo en Estados Unidos, que es el gran país vinculado con la industria televisiva. Algunas las hemos cogido de nuestro país, incluso hay alguna inglesa, y evidentemente lo que no están es todas. La televisión no se puede abarcar en un único libro. Santiago. Sí, hombre, también hay que destacar que más allá de la división entre programas americanos o programas españoles, hemos querido tratar de programas que todos conocemos, ¿no? Y que han sido muy importantes para nosotros. Entonces, yo creo que todo el mundo va a recordar fácilmente pues, programas como Dallas o series como Friends o Cheers, que hemos visto todos y con los que hemos disfrutado, ¿no? A pesar de venir de Estados Unidos. Y dentro de la parte española, pues también hemos querido pues destacar o tratar a esas personas que han puesto en valor la televisión en España, ¿no? Y que le hicieron dar un paso hacia adelante, ¿no? Pues como pudo ser Miliki o Mercero, Chicho Ibáñez Serrador o Jesús Hermida, por ejemplo. Capítulos aparte, no son uno, sino varios, seguramente en la historia de la televisión española tengamos que hablar de Gran Hermano, de la realidad, por no centrarlo en Gran Hermano. ¿Qué supuso la entrada de los realities para nosotros, para un público como el español? Porque además son ya 13 ediciones, en el caso de Gran Hermano, si personalizamos, cosa que en otros países no se ha llegado a tantos. No sé qué análisis nos podéis hacer. Hombre, pues los realities en España tienen una vida estupenda, ¿no? Y fueron de los primeros países en donde apareció. Mikel tuvo algo que ver en aquello y pues ahí siguen, ¿no? Pues como decías, Gran Hermano, que empieza dentro de poco su edición número 14 y sigue en plena forma, ¿no? Y se han ido abriendo pues nuevos formatos y nuevas franquicias dentro de este género que funcionan muy bien, ¿no? Y que además también lo queremos destacar en el libro,
la novedad que suponen, ¿no? Que cuando aparecen, después de muchos años en que la televisión parecía un poco estancada de hacer más de lo mismo, programas sobre las mismas historias siempre, pues la entrada de los realities supone de verdad una novedad, ¿no? Abrirse algo diferente a lo que se había hecho hasta entonces en televisión. ¿Estás de acuerdo, Miquel? Sí, 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 totalmente. Yo diría incluso algo más. Los realities no solo tienen una característica que a mí me gusta resaltar, y es que hay muchos géneros televisivos que no han nacido en la televisión. Los concursos, el drama, incluso el serial, son elementos televisivos que provienen muchos de ellos de referencias que tienen que ver con el vodevil, con el teatro, con el cine, con la radio. El reality es un género que ha nacido en la televisión, que lo ha creado y lo ha gestado la televisión. Es una creación de la televisión. Y entretener a tantos y tantos millones de personas tiene un precio, y lo explico más. Está por encima, digamos, críticas siempre se va a escuchar, pero cuando tú consigues unos datos de audiencia tan sumamente demoledores, todavía es normal que se escuchan muchas veces tantas esas voces críticas o no, es que esto es telebasura y no hay más. A ver, una de las cosas que nos han movido a escribir este libro es reivindicar la televisión. Uno de los clásicos de los últimos años es que hablar de televisión era empezar a hablar de algo que sonaba polémico, casi a negativo, se le aplicaba ese término de telebasura y demás. Nosotros en este libro hemos intentado recoger historias que reivindican fundamentalmente esa creatividad absoluta que la televisión como medio ha tenido y seguirá teniendo a la hora de generar y de crear algunas de las mejores historias que han sido contadas en los últimos años para todos nosotros y que nos han hecho la vida mejor, porque nos lo hemos pasado bien cuando nos las han contado, cuando nos las han trasladado y demás, ¿no? ¿A la televisión se le pueden criticar cosas? Por supuesto, muchas. Este libro no va de eso. Este libro no es un ensayo crítico sobre la televisión. Es un libro que intenta recordar que detrás de la televisión hay mucha gente que ha creado cosas que no existían, que nos han hecho reír, llorar, emocionarnos, sentirnos mejor, aprender, conocer, saber, disfrutar, y que con ellos hemos estado, gracias a todo ello, hemos estado más acompañados, mejor acompañados y en una compañía además excelente. Y eso no surge porque sí, surge por gente que llega al trabajo, coge un folio en blanco y lo llena de una buena idea. Y eso es lo que realmente hemos querido contar en el libro, buenas ideas que la televisión ha generado. Y de eso habla el libro, algunas de esas historias son las que hemos querido contar y bueno, quizá algún día nos planteemos hacer un análisis más crítico de la televisión. Hay ya unos cuantos que se han escrito en esa línea. Nosotros nos gusta la televisión, nos lo pasamos bien haciendo televisión, viendo televisión y hemos querido poner ese entusiasmo que sentimos por la televisión a la hora de escribir el libro. Habláis en el libro de que es importante la intuición a la hora de escoger un tipo de programas para que triunfen. Lo que pasa es que para el lector crítico dirá, bueno, hombre, hay intuición y seguramente habrá otros factores que supongan que un directivo apueste por ese formato o que, por el contrario, se quede en el cajón durante años y años. No sé cómo lo veis. A ver, yo creo que una de las cosas más bonitas que tiene la televisión es que al final estás jugando con los gustos de los espectadores y hay siempre una variable de incertidumbre que no se controla, que no sabes cómo va a responder la gente a la propuesta que se le hace en la televisión. Entonces, pues evidentemente se estudia cuáles son los gustos de los espectadores, se intenta aproximar los productos más a esas tendencias para estar ahí, pero siempre queda la incertidumbre cuando se emite un programa, pues no se sabe cómo está respondiendo a la televisión y siempre queda ese gusanillo, ¿no?, de esperar los resultados de audiencia y ver si de verdad pues todo el trabajo que se ha realizado pues ha tenido su refrendo por parte de los espectadores o no ha habido tanta suerte como se esperaba. Hay otro elemento. En la televisión, yo creo que en el trabajo de la televisión hay muchísimo de método. Pero todos los grandes profesionales que trabajan en televisión conocen muy bien ese método, conocen perfectamente los instrumentos que hay que utilizar para hacer buena televisión y, por lo tanto,
el nivel de excelencia en ese sentido es muy similar. Y por lo tanto, aparte del método, tiene que haber el hecho diferencial que siempre supone el talento, la intuición que tú decías, buscar el hecho diferencial. En el libro hablamos de gente que lo que ha intentado es buscar algo diferente, algo novedoso, algo innovador, algo que realmente no formara parte del paisaje y que con esa premisa y muchísimo método detrás han creado cosas nuevas. Bajo mi punto de vista, bajo mi prisma, entiendo que hay un capítulo, evidentemente, seguramente no era vuestra intención y se daría para otro libro, que sería también hablar el asunto de las productoras, cuando hablamos de este tipo de programas, de este tipo de televisión. Me gustaría saber qué opinión tenéis, qué ha pasado, porque hemos notado que ha habido una evolución en este modelo, ¿no? Para que a día de hoy la cadena de televisión, en vez de contratar a una productora, como se había venido haciendo en España hasta el momento, ya se apuesta directamente por productoras cuyo principal accionista es la propia cadena. ¿Supone un cambio a la hora de hacer televisión bajo vuestro punto de vista? No sé, no, que yo sepa en este momento ninguno de los dos grandes grupos es accionista de una productora, que yo sepa. Por la manera, digamos, de estar, digamos, por la manera que la gente lo enlaza, ¿no? La manera de decir, bueno, pues ya entienden a... No, pero es que no es así, perdona. Yo trabajo en el Grupo Antena 3 y el Grupo Antena 3 no tiene ninguna productora. Absolutamente ninguna, y que yo sepa, Mediaset tiene productoras internas, pero participadas, pero no hay ninguna de las grandes productoras, digamos, ajenas a esas participadas que sean propiedad de Mediaset. O sea, en el caso Antena 3, nosotros no tenemos ninguna productora. O sea, trabajamos con las productoras llamadas independientes. Y en el caso de Telecinco, esas productoras participadas cambian un poco el tipo a la hora del modelo. Al final, lo que se intenta buscar es conseguir el mejor resultado, independientemente de quién lo produzca, ¿no? Y lo que se intenta buscar es siempre la productora más adecuada para producir un determinado tipo de contenidos, ¿no? Independientemente de quién sea el accionista o el que lo participe, ¿no? Sino buscar el mejor producto y buscar esa mejor conexión con el público. ¿Entendéis que hoy en día en España se hable de duopolio tras las fusiones de grupos de comunicación que ha habido? A pesar del modelo de TDT. Yo veo la tele mucho y cada vez tengo más donde elegir. La verdad es que cuando llego a casa tengo muchísima televisión que llega por onda herciana, son cerca de 40 canales. De esos 40 canales está la televisión pública nacional, la televisión pública autonómica, está el grupo Mediaset, el grupo Antena 3, pero hay otros dos grupos privados más, por lo menos. Luego hay televisiones locales. Aparte de eso tengo todo lo que me llega audiovisual por Internet, que me llega de todo el mundo. Aparte de todo eso tengo la televisión de pago, que es otro operador. Me parece que duopolio, con todos esos datos, es muy, muy, muy difícil decirlo. Otra cosa es, si me permites, como el símil futbolístico. En España hay muchos equipos de fútbol. Luego hay un Madrid y hay un Barça, que lo acaparan todo. No, porque son los mejores. Así de claro. Pero eso no es un duopolio, eso son los resultados. Hay dos grupos que, producto de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de muchísimos profesionales, pues parece que lo hacen un poquito mejor. Y en lo que nos toca a nosotros, ojalá siga siendo así. O sea, pero hay bastante más de dos ofertas, mucho más que dos ofertas. Santiago. Sí, ¿no? Además es que ahí está, al final es el público con su elección la que determina los resultados, ¿no? Entonces, y no es tan el público no elige los contenidos tan motivado por quién es el operador que está detrás, sino porque conecta con la pantalla y se queda en los contenidos que le gustan, independientemente de quién sea la cadena que los está emitiendo, ¿no? Y ese espectador es capaz de buscarlo en la cadena que los guste, ¿no? Y como decía Miquel, pues hemos sido una oferta plural en la que el espectador puede encontrar en cada momento pues los contenidos que más se ajustan a sus necesidades. Estamos ya terminando esta entrevista con los dos autores de Televisores Cuadrados y Ideas Redondas. Tenía un par de preguntas en el tintero. La primera de ellas, bueno, hemos hablado mucho en esta entrevista de programas ya míticos en la televisión, como han sido Gran Hermano, como ahora, por ejemplo, es La Voz, como ha habido Crónicas Marcianas.
A ver si soy capaz de plantear bien la pregunta. Sí me gustaría saber por qué los realities, exceptuando Operación Triunfo quizás, les ha costado tanto entrar en televisión española, en el mercado de las televisiones públicas. ¿Es más complicado de que este tipo de televisiones apuesten por este tipo de modelos? No sé qué explicación le podéis dar a la gente. Bueno, yo creo que habría que preguntárselo a los que han trabajado en televisión española, ¿no? Pues seguramente tengáis una versión. A ver, yo creo que no solo hay una única tipología de reality. Por realities entendemos programas que parten de la realidad y no de la ficción, por decirlo de una manera muy genérica. Televisión Española tiene realities en ese sentido, que tienen, digamos, ahí podríamos empezar a hablar si son docu-shows, info-shows o qué, pero por ejemplo, Españoles por el Mundo parte de la realidad, es una marca muy vinculada a Televisión Española y demás. Luego hay otra tipología de realities que tienen más que ver con los teleencierros que llaman y demás, pues que lo tiene más Mediaset, ¿no? Pero esto, bueno, yo creo que forma parte también de la búsqueda por parte de cada grupo, de cada cadena, de su propia identidad y de tener algunos contenidos un poquito más vinculados a ti mismo, más exclusivos y demás. Podríamos hacernos la pregunta por qué solo Televisión Española tiene cine de barrio, por ejemplo, ¿no? Pues bueno, pues porque lo ha cogido como una identidad suya y supongo que el resto de cadenas buscan su propia identidad y una manera de buscar tu propia identidad es no hacer miméticamente lo que hace tu competidor. Si lo hace otro, pues es la búsqueda de tu propia línea. Santiago. No, yo creo que Miquel lo ha explicado muy bien, ¿no? Y que además que los realities son un género que es muy complicado de trabajar, ¿no? Que más allá yo creo que es un género muy interesante para todas las cadenas, pero que cuesta mucho dar con una idea de verdad consistente, que se pueda trabajar y que se pueda desarrollar, ¿no? Y que eso también hace que muchas veces, más allá de ese querer entrar, pues no encuentres realmente el programa con el que te puedes lanzar a la piscina con un mínimo de seguridad de que eso va a poder funcionar. Terminamos ya. Está todo inventado en televisión y si no, ¿qué queda por hacer todavía? Yo creo que en absoluto. O sea, lo mejor que tiene la profesión de la comunicación, porque yo creo que tampoco hay que hablar de televisión, de cine, de teatro, de periodismo digital, como el que hacéis vosotros. Todos vivimos en una casa común que se llama la comunicación. Y mientras haya buenas historias que contar, la pasión por hacerlo y gente dispuesta a escuchar las historias que contemos en el lenguaje en el que sea, siempre habrá alguien que nos escuche, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo más bonito que tiene esta profesión de comunicación es que siempre queda algo nuevo por inventar, siempre queda algún folio en blanco por llenar y en ese sentido, mientras sigamos teniendo la pasión por hacerlo, la gente que está detrás insisto, sea de periodismo digital, sea de televisión, de radio, de teatro, de literatura, lo que fuera, mientras siempre queda alguna buena historia que contar, siempre, seguro. Y lo que no me cabe la más mínima duda es que siempre va a haber gente dispuesta a oírla. Para ti, Santiago, está todo inventado. ¿Todavía crees que se pueden encontrar nuevos caminos que ofrecer? Lo primero, esperemos que no, que quede mucho para inventar, ¿no? Y además se ve que el público percibe ahora mismo bien la televisión, ¿no? Y no hay nada más que ver que fijarse en el tiempo que dedican a ver la tele, ¿no? Y como en los últimos años va en ascenso y dice, pues hay cada vez hay más cadenas que ofrecen contenidos diferentes y el público responde a eso pues con mayor atención, dedicando más tiempo a ver la televisión. Entonces los indicadores que nos llegan es que la salud de la televisión es buena y que queda por delante un camino que recorrer muy bonito. Terminamos ya, os quiero pedir, si a ti, por ejemplo, Miquel, que ahora mismo estás en Antena 3, te pido que me digas qué programa te llevarías de Telecinco y a ti, a su vez, Santiago, te pido cuál te llevarías de Antena 3. ¿Tenéis clara la respuesta? Yo trabajo en el cine de Antena 3, no en la televisión. Y entonces a mí me hubiera encantado hacer Tadeo Jones o Lo Imposible. Por poner dos ejemplos de dónde ha estado Telecinco presente. Sí. ¿Tú, Santiago, algún programa ahora mismo de Antena 3 que digas, venga, esa idea la teníamos que haber tenido nosotros? Hombre, pues se puede... Programas, pues por ejemplo, como Tu cara me suena, que están funcionando muy bien, o podríamos entrar en
pues alguna de las series que tiene también Antena 3 en prime time, que están consiguiendo buenos resultados. Pues os agradecemos a los dos este ratito que nos habéis concedido y bueno, os deseamos también mucha suerte con este libro que, como bien decís, cuenta historias y siempre hay historias que contar y gente que dispuestas a conocerlas. Muchísimas gracias a vosotros, muchísimas gracias por interesaros por ello. Y, insisto, nosotros lo único que nos ha movido a la hora de escribir este libro es decir que detrás de la televisión hay muchísima buena historia que contar y que se ha contado y que se ha producido y que se ha generado. La televisión es un medio criticable como cualquier otro y como cualquier otra actividad, pero que tiene un lado absolutamente brillante, absolutamente positivo, que nos ha hecho a todos la vida mejor, nos ha entretenido, nos ha acompañado y que todos los días pelea por seguir en nuestra compañía. Y ese es el espíritu, esa es la reivindicación y en lo que os toca, pues muchísimas gracias.